Bueno, hoy sí voy a llamar a lista, así me demore un tricito, pero nos toca porque eh, pues nos están pidiendo como más control de quienes están asistiendo. Entonces voy a ir llamando rápido. Y se colocan en video, por favor. Martínez, Gabriel Benítez. Presente, profe. Ok. Y video, ¿qué pasó? Sigo en la calle todavía, no he llegado a mi casa. Ah, ya. Bueno, ok. Diego Alejandro. Buenas noches, profe. Buenas noches. Rubén Darío Espinosa. Profe, buenas noches. Buenas noches, Rubén Darío. David Felipe. David Felipe González. Jonathan David Jiménez. Presente, profe. Gracias. John Freddy Melo. William Daniel Muñoz. Presente, profe. ¿Dónde está William Daniel? ¿Ahí ya me ve? Ahora sí. Ok. Jorge Andrés Reyes. Jorge Presente, Andrés. profe, buenas noches. Buenas noches, Jorge Andrés. Gracias. Jenny Andrea Rodríguez. Jenny Andrea Rodríguez León. Jennifer Camila Ruiz. Presente, profe. Jennifer, no te veo. Laura Vanessa Sanabria. Buenas noches para todos. Laura Vanessa, no te vemos en cámara. Jimmy Daniel Sánchez. Hola, profe. Ah, Jimmy, ¿cómo vas? Karen Lorena Bien, Velázquez. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Karen Lorena. Y no te dejas ver en video. Profe, que voy para la casa. Ok. Michael Steven Zárate. Michael Steven Zárate. Emilia Patricia Cruz. Pato Cruz. Xiomara Andrea Méndez. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Julián Steven Mendoza. Julián Steven Mendoza. Presente, profesor. Ok, gracias. Leonardo Vega. Leonardo Vega. Juan Carlos Montenegro. Presente, profe. Ok. Gracias. Ahora, Angie Alejandra Bautista. Angie Alejandra Bautista. Edwin Erney Beltrán. Edwin. Aquí, profe. Aquí estoy. Presente. Buenas noches, profe. Buenas noches, Marta. Ahorita al final me dicen quiénes llegaron. Cristian Eduardo Cano.
Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Luis Fernando Castañeda. Luis Fernando Castañeda Cañón. Carol Eliana González Gómez. Jenny Alejandra Hernández. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Gracias. María Camila La Rota. María Camila. Diana Lorena León. Presente, profe. Ok, hola, gracias. Viviana López. Viviana López Morales. Michael Steven Mogollón. Michael. Viviana Indira Ojito. Presente, profe. Ok, gracias. Laura Catalina Ramos. Presente, profe. Laura Catalina. Presente. Profe, buenas noches. Carol González, lo que pasa es que no alcancé a contestar. No, por eso te digo, al final de la clase me dicen quiénes llegaron. Juan David. Juan David. Diana Valentina. Diana Valentina Rodríguez. Michael. Presente, profesor. Ahí está el hombre. Bueno, listo, gracias. David Felipe Segura. Presente, profe. Ok, gracias. Pero, ¿y la cámara qué pasó? Profe, qué pena es que estoy desde un computador de mesa. Ya. Giancarlo Vargas. Presente, profe. Ok, Giancarlo, gracias. Jessica Lorena Espina. Jessica Lorena Espina. Ospina. Samuel Esteban Grande. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Okay. Víctor Manuel Andrade. Presente, buenas noches. Buenas noches. Jorge Eliezer Vargas. Jorge Eliezer. Viviana Marcela. Viviana Marcela Escudero. Yo, profe, presente. Allá le estaba poniendo falla. No, profe, yo ahí estoy todos los días. Daniel David Cruz. Presente, profe. A ver, déjese ver Daniel David. Ah, todavía está en la calle el hombre. Bueno, listo. Profe, yo buenas noches. Qué pena es que tenía problemas al conectarme. Al final de la clase entonces me dicen los que faltaron. Bueno, los que acabaron de... Listo, profe, gracias. Bueno. Listos. Vamos a retomar lo de los sistemas económicos y a completarlo. Sistemas económicos. ¿Qué son los sistemas económicos? Los sistemas económicos son una forma de producir, consumir y distribuir los bienes y servicios. Además, incluyen las relaciones entre las distintas instituciones y agentes económicos. Distribuir los bienes y servicios. Entonces, apunten esa definición.
Entonces, los sistemas económicos son una forma de producir, consumir y distribuir los bienes y servicios. Eso es un sistema económico. Además, influyen las relaciones entre las distintas instituciones y agentes económicos. Los sistemas económicos definen Los sistemas económicos definen la estructura económica y social de los países. Sistema económico. Definen la estructura económica y la estructura social de los países. estructura económica y social de los países. Componentes de los sistemas económicos. Los sistemas económicos son definidos por sus mecanismos de coordinación, derechos de propiedad y sistemas de incentivos económicos. Ya vamos a mirar un cuadrito comparativo de los tres. Mecanismos de coordinación, derechos de propiedad y sistemas de incentivos económicos. En estos componentes incluimos 1. Mecanismos de coordinación. Entonces, mecanismos de coordinación económica. Determinan el uso de los factores de producción, trabajo, capital, tierra y tecnología, con los que cuentan la economía y cómo se toman las decisiones. Entonces, ese primero es, determinan el uso de los factores de producción, ¿cierto? Son los componentes. 1. Los mecanismos de coordinación es la que tiene que ver con los factores de producción, la coordinación de los factores de producción. De coordinación. Determinan el uso de los factores de producción, trabajo, capital, tierra y tecnología, con los que cuentan la economía y cómo se toman las decisiones. Esto puede ser llevado a cabo por una autoridad central o por agentes privados. 2. Derechos de propiedad. 2. Derechos de propiedad. Derechos de propiedad. Determinan quién es el dueño de los medios de producción y O sea, determinan quién es el dueño de los medios de producción y se encargan de controlarlos. Controlarlos. 3. Sistema de incentivos económicos. Mecanismos que lleven a los agentes económicos a participar de la actividad económica. Pueden ser recompensas materiales o morales. Origen de los sistemas económicos. Los sistemas económicos de producción surgen como respuesta al problema de la escasez en la economía. Entonces es muy importante, eso está en el mapita que lo vimos ayer. Surgen como respuesta al problema de la escasez de la economía. Entonces, hay algunos que se van por el Estado, ¿cierto? Y otros por los privados, básicamente, ¿no? O sea, que manejen los mercados y los otros, que son los mixtos, pues tienen de los dos. Economía. El desafío fundamental económico que todas las sociedades a través de la historia han enfrentado. Ese es un desafío fundamental económico que todas las sociedades a través de la historia han enfrentado. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente los sistemas se están cambiando en la medida en la que vamos teniendo soluciones y también mayores problemas, por ejemplo, a la escasez. Entonces, hacia el año 2050 vamos a tener, según los cálculos de la población, más o menos 10.000 millones de habitantes. Pues eso es un número muy grande de habitantes en un país tierra, en una tierra donde, ¿cierto? En todos los países, en esta tierra, pues donde hay límites de, en cada uno de los países, pues límites
de tierra para cosechar, para, digamos, los alimentos y tener alimentos suficientes para 10.000 millones de personas, ¿no? Pese a que haya superproducciones, a que haya transgénicos y una gran cantidad de cosas para aumentar la capacidad de producción de ciertos alimentos. Obviamente todo eso tiene una connotación, ¿no? Los transgénicos, todo este tipo de cosas van generando problemas, pues, también temas de la salud inclusive. Pero bueno, más allá de eso, pensando en el año 2050, de aquí al año 2050, pues vamos a tener un problema posiblemente de suministro de alimentos. ¿Alguien se acuerda del video del fin del petróleo? ¿Que lo vimos o no lo vimos? ¿Finalmente lo vimos o no lo vimos? ¿No? Yo no me acuerdo. No, No, profe, creo que no. ¿No lo vimos? Bueno, eso deberíamos verlo. Ahí precisamente hablan de la problemática del petróleo, pero sobre todo la problemática del crecimiento económico y crecimiento exponencial de los habitantes en el mundo. De pronto lo alcanzamos a ver hoy. Vamos a ver si alcanzamos. La escasez hace necesario tomar decisiones y priorizar nuestras necesidades. Es por esto que los sistemas económicos determinan cómo enfrentar esta limitación, cómo usar nuestro tiempo y recursos. En este sentido, las sociedades han desarrollado diferentes sistemas, distintas formas de manejar los recursos y producir riqueza buscando responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel que debería tener el Estado o una autoridad central en la economía? Entonces, esa es la respuesta que nos dan los tres tipos básicos de economía, ¿no? Que es, ¿cuál es el papel que debería tener el Estado o una autoridad central en la economía? Entonces, dependiendo de ese grado de autoridad o de intervención, pues es que se le da el nombre o a la economía planificada o a una economía libre mercado. Mientras menos intervención tenga, pues es economía libre mercado. Y en general lo que hemos hablado, pues es, ahora todas son sociedades mixtas, ¿no? Todas tienen algún componente de regulación del Estado. Entonces, en ese orden de ideas son mixtas. Pero hay algunos que son todo lo contrario, digamos, y pues es el caso de China. China entonces entró con libre mercado, o sea, tiene una mezcla simpática porque es totalitarista, es el gobierno el único que sigue dando las órdenes, ¿cierto? Y que maneja la economía, pues las órdenes en la economía, pero sí tiene apertura al libre comercio. El sistema económico es determinado por razones políticas. En este sentido, las ideas libertarias y demócratas suelen llevar a crear un tipo de economía de mercado o economía mixta, mientras que ideologías como el socialismo o comunismo crean una economía planificada. Sí, fíjense lo interesante, las ideologías como el socialismo o el comunismo pues llevan a crear una economía planificada. O sea, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Hay una anécdota, no sé si la han oído, que una vez, eso fue la época de Margaret Thatcher tal vez, o antecitos. Antes del Glasnost y de la perestroika de Gorbachev, el primer ministro inglés recibió a el presidente de Rusia, y el presidente de Rusia le dijo que cómo proveía y quién era el proveedor, ¿cierto? De todos los temas de panes, era para un desayuno de esos diplomáticos. ¿Y quién proveía allí y el pan como tal? Entonces, pues la respuesta era no, aquí hay muchos panaderos y
y nosotros no nos encargamos de eso, sencillamente vamos y lo compramos. O sea, el Estado no provee esa situación. Y obviamente pues quedó totalmente traumatizado pensando en que no iba a recibir pan porque según él es el Estado el único que puede proveer de todos los... Y entonces se dio cuenta que no, dentro del libre mercado hay precisamente competencia y había muchas personas ofreciendo inclusive diferentes tipos de muffins y cosas, etcétera, etcétera, para su desayuno. Entonces, Rusia siempre estaba acostumbrado a que todo se lo proveyera, obviamente, el Estado, inclusive el pan. Sí, difícil, ¿no? Pero bueno. Tipos de sistemas económicos. 1. Sistema económico. Economía de mercado. En este tipo de sistema económico las decisiones son tomadas por los individuos, por lo que son las relaciones entre las personas y las empresas en el mercado las que determinan las asignaciones de los factores de producción y la distribución de los bienes. Entonces, son las relaciones entre las personas y las empresas, o sea, las familias y las empresas en el mercado, las que determinan las asignaciones de los factores de producción y la distribución de los bienes. Obviamente, están con los 4 mercados que vimos dentro del flujo circular del ingreso, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos cuatro mercados? Aquí están hablando de uno, que es el de los factores de producción. El otro mercado es el... hablan también del otro mercado y la distribución de los bienes. Entonces, el otro mercado es bienes y servicios. El otro mercado es el... Innovación, ¿no? Tecnología. Mercado financiero, acuérdense, en el flujo circular del ingreso. Los 4 mercados básicos. Pero eso los vamos a ver también. Hay un cuadrito, pues, que lo vamos a ver mañana, pasado mañana, sobre los tipos de mercado. Pero en general son estos mercados dentro del flujo circular, son los 4 mercados básicos. Es el mercado de factores de producción, donde están tierra, trabajo, capital, ¿cierto? Y conocimiento empresarial, dijimos que ese era el cuarto, como factor de producción. Y está el mercado de bienes y servicios, pues que es el más importante, el mercado de consumo y de producción, de bienes de consumo y bienes intermedios de la producción, etcétera, etcétera. El otro es el mercado financiero, acuérdense, que es los bancos, los intermediarios financieros. Entonces ese es el otro mercado. Y el otro mercado, el último que vimos, de economías abiertas, es el mercado internacional o el mercado, pues, de comercio exterior. ¿Listo? Esto en este tipo de economía. Los individuos son libres y toman decisiones económicas basándose en sus propios intereses, en qué invertir, si ahorrar o no, trabajar mucho o poco, qué consumir, qué producir, etc. En una economía de mercado pura no hay una autoridad central que influya en las decisiones económicas que toman los agentes. Los Estados Unidos del siglo XIX fue el ejemplo más cercano de una economía con un sistema económico de mercado puro. Ese mercado puro es que mejor dicho, solamente eran los privados, los empresarios, los que manejaban los mercados, ¿no? Obviamente ofrecían a quienes, a las familias, con las familias, porque las familias empezaban a demandar. Entonces, del siglo XIX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se da como el famoso New Deal, que es la reconstrucción de toda Europa y de entonces una cantidad de empréstitos que se dieron, que dio Estados Unidos para reconstruir Europa y reconstruir varios países. Entonces se da el impulso a la economía en Estados Unidos muy fuerte, basados en la famosa demanda agregada. Acuérdense que es lo que está
haciéndose actualmente también. Los neokeynesianos de esta época están aplicando la demanda agregada como solución a la pandemia, pues a esta crisis, a esta recesión económica mundial. La mayoría de los países, entonces, aplican el incremento de la demanda agregada o el estímulo a los factores de la demanda agregada, que son, acuérdense cuáles son, el Producto Interno Bruto, son consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Entonces, ahí hay un estímulo, que es lo que están haciendo la mayoría de los países, Colombia entre ellos también. Entonces, obviamente, estimulando por sectores, o sea, todo el tema de desarrollo empresarial o mantenimiento de lo que llaman el tejido empresarial colombiano que se ha desmembrado un poco, pero a raíz de la pandemia hemos tenido muchas quiebras de muchos pequeños comerciantes y pequeños negocios. Se ha perdido pues varios empleos, hay un tema de desempleo fuerte, obviamente. Entonces es volver a recapitular y a ver cómo se transforman y se recrean, o sea, crear de nuevo esos empleos, que es una posición difícil, pero eso la está haciendo precisamente el Estado invirtiendo, ¿sí? O dándole pues créditos, por ejemplo, a las empresas para que mantengan los puestos de trabajo, créditos de nómina para que paguen las nóminas sin problema. Pero eso genera obviamente todo un tema de pues difícil financiero para todas las empresas, porque igual si es un crédito a través de un sistema financiero, así sea muy económico, pues tendrá que pagarlo tarde que temprano, eso no es gratis. Entonces, la plata tiene que salir de la empresa a pagar un crédito. Es un endeudamiento. Entonces, acuérdense que hay unos niveles de endeudamiento de las empresas también. Si el nivel de endeudamiento de la empresa supera más del 70%, pues está prácticamente a punto de tener una quiebra, ¿no? O sea, no puede estar tampoco tan endeudado. Por eso hay unos parámetros también en los indicadores financieros de las empresas, ¿cierto? Hay unos indicadores de liquidez, hay unos indicadores de endeudamiento. Eso los vimos también en la pasada. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaban esos indicadores? Había un acrónimo ahí, indicadores CREAL. Era C de crecimiento, R de rentabilidad, E de endeudamiento, A de actividad o rotación y L de liquidez. Entonces los famosos indicadores CREAL son para las empresas y para saber en qué están las empresas. Los contadores son los expertos normalmente en eso, son los que nos dan a través de los estados financieros los indicadores financieros. Se hace análisis financiero de las empresas y utiliza uno esas herramientas, el análisis financiero. Entonces se hace análisis de comparativos entre varios estados financieros, ¿cierto? Y hace un análisis horizontal y vertical para sacar indicadores financieros. ¿De acuerdo? ¿Sí se acuerdan de eso o no? Acuérdense. Entonces, nosotros como contadores, nosotros como administradores, tenemos que entender y saber cómo se sacan esos indicadores financieros también. Eso es a nivel interno de la compañía, pero uno tiene que tener esa capacidad de entender cómo son los indicadores financieros de su compañía y qué es lo que le está indicando cada indicador de esos. ¿Ok? Acuérdense de eso, los indicadores del crecimiento, de la rentabilidad, del endeudamiento, de la actividad o rotación y de la liquidez, esos 5. CREAL, el acrónimo CREAL. Ahí hay
cada uno tiene una serie de indicadores, ¿no? Hay unos más importantes que otros. Hay otros, digamos, las líneas tradicionales y sobre todo en rentabilidad de los análisis financieros hablan de las cuatro R's, ¿no? Que son el ROI, el ROE, el ROA. No es el arroz ROA ese, ¿no? Sino que significan, son en términos en inglés, ¿no? Entonces, ROI es Return on Investment, entonces es el retorno de la inversión. Entonces, esa es otra fórmula, digamos, de entender cómo está la compañía. Entonces, a través de indicadores claves de rentabilidad. Entonces, rentabilidad sobre el patrimonio, que es el ROE, que es Return on Equity, ROE. Profe, una pregunta, qué pena. Sí, señor. Profe, cuando las empresas se acogen a la ley de insolvencia, Sí. ¿los bancos le pueden prestar o no? No, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando se acogen a la ley de insolvencia, es porque lo acepta la Superintendencia de Sociedades para que reestructure sus pasivos y obviamente reestructure su patrimonio, inclusive. Muchas veces, si no logra salir de la reestructuración y no logra salir del problema de los pasivos y no logra cubrir todos los pasivos finalmente, entonces puede llegar inclusive a liquidación. Pero la lógica de eso es porque los niveles de endeudamiento, cuando uno entra a la ley de insolvencia, es porque los niveles de endeudamiento con terceros y sobre todo empezando con el Estado, es decir, que no ha pagado impuestos y que no ha pagado proveedores a los terceros, no ha pagado nóminas empleados a sus empleados y también a los bancos, entonces créditos a los bancos no los ha podido pagar. Entonces, por eso se acoge a la ley buscando que se realicen activos o se le dé un stand-by como un espacio de tiempo para que pueda reactivar sus negocios y pueda sacar adelante la empresa. Entonces, por eso es ley de insolvencia, lo acepta la Superintendencia de Sociedades, que entra como en un estado de stand-by hasta que pueda reactivar los negocios. Normalmente hay una serie de acreedores, ¿no? Los acreedores válidos que aceptan en el proceso precisamente de insolvencia, uno tiene que presentar los balances, tiene que presentar absolutamente todos los temas para que lo acepten. La Superintendencia de Sociedades lo acepta uno en ese proceso. Lo mismo cuando antes se llamaban procesos concordatarios, ¿no? O se llamaban procesos de reestructuración económica, ¿cierto? Ahora se llaman procesos de insolvencia, pero es lo mismo. Entonces, estos procesos digamos, hacen una prioridad de acuerdo al flujo de caja que tenga la empresa o vaya a empezar a tener la empresa. Y hay un plan de pagos a todos los acreedores. Entonces, uno tiene por ley, porque eso inclusive es por ley, la misma ley de insolvencia lo dice, empieza a pagarle lo primero al Estado, es decir, impuestos. Los segundos acreedores válidos o más importantes según la ley son los bancos. Entonces, tiene uno que pagarle a los bancos, están en segunda instancia o a veces inclusive en primera instancia, porque muchas veces no lo aceptan a uno en la ley de insolvencia si no ha logrado hacer unos acuerdos para pagar a los bancos. Los bancos pueden inclusive bloquear que usted entre a ley de insolvencia. Depende cómo esté endeudado y qué garantías le tenga al banco. Si tiene buenas garantías al banco, normalmente lo dejan entrar porque finalmente le tendrán que pagar, ya sea realizando el activo o ya cuando se reestructure el flujo de caja vuelva a prenderse, como dicen. Entonces, pero al principio, digamos,
por ley de insolvencia como tal, lo que pasa es que hay una serie de acreedores que tienes que cubrir, tienes que pagar. Y entre ellos normalmente están los bancos. Entonces, cuando estás en ley de insolvencia, obviamente no es lógico que te recoja la cartera otro banco, nada de esas cosas. Estás en un proceso en el que vas a pagar de tus activos como empresa todos los pasivos, ¿ok? ¿Quién me preguntó? Yo, profe, gracias. Profe, la ley de insolvencia no van primero los empleados. Ah, sí, claro. Los primeros a los que les deberían pagar son los empleados, exactamente. Después, pero empleados y DIAN, o sea, empleados y impuestos, están ahí como en la primera línea. Proveedores. No, siguen bancos y después los últimos son proveedores. Los últimos son proveedores. Sí, de acuerdo, o ya saben que ha cambiado eso. A ver, si alguien sabe que ha cambiado esa prioridad, me dicen. Lo que pasa es que yo estuve en varios procesos, pero ya hace añitos. De pronto, si ha cambiado, me comentan. ¿No? Es ese, ¿cierto? Sigue siendo lo mismo prácticamente. Bueno. ¿Quién me había preguntado? Que es que no vi quién fue el que me preguntó. ¿Edwin? No. No, yo, profe, Leonardo. Leonardo, ok. Y solo curiosidad, ¿está tu empresa de pronto entrando en ese tema o qué? No, profe, hace como año y medio trabajé en una empresa que tenían una deuda, tenía un proveedor que le debía una plata, un cliente que le debía una plata, entonces que enviaron una carta que él se había cogido a esa ley. Ah, ya. Y entonces, pues, ustedes les tocó meterse en la masa de los terceros para entrar a ver sí, si... profe, es que se pensaba dar de baja a esa cartera, pero digamos todavía no la han dado de baja porque la empresa todavía está en ese proceso, entonces se tiene pensado que probablemente la paguen. Bueno, y si no la pagan, ustedes lo que tienen que tratar de hacer, bueno, pues eso son estrategias, ¿no? Hay que ver cómo están los pagos y cómo está el flujo de caja de esa empresa. Pero tienen que tratar es de estar como en la primera línea cuando, si vamos a suponer, Dios no lo quiera, obviamente, no terminan de pagar y toca liquidar, entonces tratar de negociar algún activo o estar pendientes de cuándo se liquiden los activos y hablar con el, ¿cómo se llama esto? Ahí nombran bueno, en ese caso nombrarían ya un liquidador. En este momento nombran es como como un auditor, pues, de todo el proceso, ¿no? Es un abogado normalmente. ¿Un perito? No es perito, es que lo llaman, ¿cómo es que llaman? Ahorita me acuerdo. ¿Auditor? No, es como el auditor, por eso digo, pero no, tiene otro nombre. Ahí no se llama liquidador, sino se llama... Es como el facilitador, pero ahorita se me fue el nombre. Pero entonces, ahí lo nombra la Superintendencia de Sociedades para que lleve el proceso, ¿cierto? Entonces, hay que hablar con él, a ver cómo está el proceso, y que le pongan a uno una prioridad o que uno puede acceder a algún activo que tengan ellos y negociarle el activo. Es preferible a veces negociar el activo y pagar o sea, y uno cruzar cuentas, porque así como dicen, del ahogado al sombrero, ¿sí o no? Porque si no... Profe, Señor. Profe, ¿y si la empresa está acogida a esa ley, no le prestan los bancos? No, difícil. Es casi imposible. Es muy difícil. Precisamente los bancos son los que están ahí como en segunda, tercera línea para que les paguen. Por eso digo que casi todos ellos tienen garantías y dejan que entre a ese proceso si tiene garantías. Porque saben que finalmente,
si no le pagan con el flujo de caja, con los negocios, si no se reactiva la empresa, termina, ellos pues tendrían que liquidar el activo, ¿cierto? La garantía que tengan, si es un activo fijo, si es una, como dicen, una garantía hipotecaria, una garantía real, pues obviamente lo que hacen es liquidarla. Entonces, por eso les digo, ustedes como proveedores tienen que estar en esa jugada. Eventualmente hay activos que van a liquidar o que van a empezar a vender. Entonces, que tienen X maquinarias, que tienen X cosas para empezar a darle flujo de caja a los pagos, precisamente al plan de pagos que tienen que hacer en la insolvencia. Entonces, hay que estar como pilas en eso y ver si uno puede negociar algún activo, cruzar la deuda, recibirlo en parte de pago, qué sé yo. Pero eso es parte de la estrategia. El promotor se llama, perdón. Con el promotor, hay que hablar con el promotor de la insolvencia. Se llama promotor. Entonces, hay que hablar con el promotor, a ver qué tiene de planes, cómo ha visto que si la empresa va a salir adelante o no. ¿Sí? Hay que estar muy pendientes de esos procesos de insolvencia en la Superintendencia de Sociedades. ¿Ok? Bueno, Leonardo, ¿cierto? Gracias, profe. Profe, qué pena. ¿Un individuo también, una persona natural también se puede acoger a esa ley o solamente una empresa? No, sí, la ley lo tiene, hay ley de insolvencia para personas naturales, sí, también hay. Es más difícil, pero sí también lo aceptan. Lo que pasa es que son, digamos, procesos mucho más rápidos y se finiquitan mucho más rápido, ¿cierto? Entonces, pero sí aceptan, sí lo aceptan. Y es ante, ojo que eso tiene otra connotación. Esto es ante la superintendencia, de las empresas, superintendencia de servicios, superintendencia de sociedades. Esta otra, la de personas naturales, es ante los jueces de la nación, es decir, ante un juez civil. Y el juez civil supuestamente tendría que hacer todo el proceso para aceptarlo y que quede en ley de insolvencia. Entonces tiene otras connotaciones la insolvencia personal. Es más de temas legales y más complicado. A mi forma de ver. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Querían aportar a alguien, por favor? ¿Alguien que haya tenido un proceso de insolvencia personal? ¿No? Bueno, afortunadamente ustedes son pudientes y no están en esos procesos. Muy bien. Profe, yo nunca he estado, pero pues precisamente yo trabajo en eso. A ver, Sí, cuéntemelo trabajo todo. Entonces, cuéntemelo todo. ¿Qué está pasando? ¿Hay mucha gente ya entrando en esos procesos o no? Pues sí, de por sí, últimamente la mayoría han entrado en el proceso y se han declarado insolventes y se les ha aprobado en esto. En este caso se está conciliando mucho ahorita con la Cámara de Comercio y con Cámara de como Comercio. siempre se ha hecho. De hecho, exacto, y la super sociedad pues ha hecho la verdad bastante, ¿cómo le digo yo? O sea, ha ayudado bastante, suficiente en ese proceso, diría yo, más o menos, para que la gente pues en este caso pues realmente quede como insolvente. Porque pues usted sabe que normalmente un juez no le va a declarar la insolvencia a cualquiera, pues obviamente tienen que justificarlo. Pero sí, la verdad hay una subida de, ¿cómo se llama eso? Se me fue. De procesos de insolvencia. Personas declaradas en insolvencia. Personas que se están declarando. Es que la situación no está fácil y obviamente pues la pandemia ha hecho de todos los estragos habidos y por haber, ¿no? Bueno, y más en la economía. Entonces sí, hay que ver si uno es, digamos, ahí sí como dirían, hábil, lo dirían los abogados, hábil o inhábil para acceder a esos procesos. Porque mucha gente, pues también, pese a que tenga algo de solvencia como tal o pueda manejar su tema, se declara insolvente, pero eso tiene una connotación, como les digo, de largo plazo, porque usted queda, obviamente, entre las centrales de riesgo, pues con toda una serie de temas como insolvente, y eso genera problemas en el sector financiero,
se puede volver prácticamente un paria, un paria financiero, es decir, nadie le vuelve a prestar en unos 5 o 6 años. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas para hacer bien las cosas y si realmente lo necesita, hacerlo. Claro, porque si tenemos muchas deudas con los bancos, no hay forma de que los bancos hayan hecho lo necesario por ayudarnos. No tenemos cómo pagarle. Pues entonces, y personalmente ha habido problemas, pues definitivamente tendría que acceder a la ley de insolvencia. Es una posibilidad. Mientras se restablece sus negocios y puede volver a salir. Sobre todo, por ejemplo, los comerciantes en esta época deben ser los que más están pidiendo leyes de insolvencia, están entrando pues en insolvencia. Bueno, sigamos entonces acá. Dos. Sistema económico. Economía planificada. En la economía planificada, una autoridad central controla la economía. Esta decide cómo usar los factores de producción y cómo distribuir los bienes producidos. Cómo usar los factores de producción y cómo distribuir los bienes producidos. Acuérdense las 3 fases de la economía. Entonces, ¿cuáles? Las fases de la actividad económica. Son 3. ¿Cuáles son? Las 3 fases. ¿Cómo? Producción, distribución y... se me olvidó la... Y consumo, muy bien. Esas son las 3 fases. Entonces, fíjense el que está aquí hablando. Decide cómo usar los factores de producción y cómo distribuir. Esa es una de las fases importantes también. Entonces, si uno le da esa distribución al sector público o es parte de esa distribución del sector privado o es todo el sector privado, la logística, los puertos. Entonces, fíjense que al principio todos los temas para distribución como tal, los puertos le pertenecían al Estado. Obviamente las carreteras, todo, pero sobre todo los puertos. Entonces, ahí hay un lío, todavía existe el famoso lío de Foncolpuertos, todavía existe semejante elefante blanco con problemas de pensiones mal habidas, etcétera, etcétera. Pero hasta todavía existe eso. Antes estaban también los ferrocarriles nacionales, que eso era del Estado. Y entonces, ahí se utilizaba, obviamente, para todo el tema logístico, pues, de transporte de carga, transporte de bienes, o sea, de materiales, sobre todo para la construcción, para las mismas vías, el asfalto se transportaba pues por tren, todo ese tipo el cemento. Todavía inclusive hay trenes que están transportando en Colombia cemento, ¿no? Cemento, acero, ¿cierto? Todavía hay pero básicamente nosotros nos volvimos, en vez de haber desarrollado mucho más el tema ferrocarrilero, ¿cierto? Férreo. El sistema férreo no se desarrolló tanto en Colombia, terminó totalmente cerrado y se volvió un tema de transporte terrestre, es decir, ahorita los que tienen la logística de exportación, las logísticas, digamos, del transporte, es transporte terrestre en Colombia. Por eso las carreteras son tan importantes, por eso las 4Gs, por eso las 5Gs, por eso es tan importante el tema de carreteras en Colombia. Precisamente, ¿por qué? Porque tenemos un sistema montañoso, difícil, complicado y bueno, el tren al principio era la solución, pero después, a raíz de la no inversión, a raíz de todos estos problemas de pensiones como tal, los volvieron esas empresas que eran tan buenas, pues las volvieron totalmente inviables. Los puertos, pues como les digo, eran del Estado. Obviamente ahora hay mucho puerto y los puertos son privados, la mayoría, pues, donde se está exportando casi todo, pues son puertos privados. Existen algunas mixtas que tienen participación los gobiernos o digamos los departamentos que tienen, o las ciudades mismas
¿cierto? El municipio de la ciudad tiene alguna participación en ese puerto, pero normalmente es de inversión privada. Casi todos los puertos tienen ya una participación mixta y son empresas mixtas comerciales del Estado o mixtas comerciales, pues, con privados adentro de esos. Pero fíjense, por ejemplo, el Tren del Pacífico. El Tren del Pacífico ha tenido como 8 inversionistas, inclusive extranjeros de alta alcurnia, pero no han podido sacar adelante ese proyecto. Es algo increíble. Bueno, eso ha tenido cualquier cantidad de problemas, pero digamos, los inversionistas, pues le han metido la plata, pero sigue habiendo problemas de logística, de coordinar los tramos, de concretar los tramos, de suplir de nuevo todos los temas de los rieles y este tipo de cosas. Entonces, cualquier cantidad de problemáticas ha tenido. Y ahora están en esos, digamos, esas empresas de infraestructura como el Tren del Pacífico, todos estos trenes, pues tienen que ver obviamente con auditorías de la ANI, ¿no? De la Agencia Nacional de Infraestructura, ¿cierto? Entonces ellos son los que tienen que mirar que se haga efectivamente el proyecto como se había planteado en la inversión, así sean inversionistas extranjeros. Pero la situación es que ahora el Estado desafortunadamente ha relegado esa función, pues de pronto por ineficiencia operativa y también por no inversión, ¿cierto? Entonces, como no seguían invirtiendo, entonces se terminaron yendo. Fíjense que los ferrocarriles que están funcionando, los mejores ferrocarriles que están funcionando, pues son privados, son el ferrocarril de transporte de carbón de la Drummond, ¿cierto? De la Loma y de Cerrejón, ¿cierto? De Cerrejón a Puerto Bolívar. Ese es el ferrocarril de carbón, pues ya está súper bueno, se sigue utilizando y es parte de toda la logística de exportación de 40, ya casi 60 millones de toneladas de carbón que se están exportando anualmente. Bueno. Por lo que existe regulación en los precios, salarios, producción, consumo, etc. Entonces, por lo que existe regulación en los precios, en los salarios, en la producción y el consumo. Hay regulación. Por ejemplo, en la sociedad agrícola del antiguo Egipto, los faraones decidían qué y cómo se producía, y de esta forma ordenaron la construcción de las pirámides, templos y caminos, que hicieron grande al imperio. Algunos ejemplos de economías con sistemas económicos cercanos a uno de planificación del pasado cercano y presente son la Rusia comunista, China y Cuba. 3. Sistema económico. Economía cercanos a uno de planificación del pasado cercano y presente son la Rusia comunista, China y Cuba. Bueno. Alguien que me comente qué opinan, no importa si está a favor o está en contra, pero quiero que me lo argumente en términos económicos. ¿Qué pasa con la economía venezolana? A ver, alguien que me dé alguna idea. La economía venezolana es de esta línea socialista, pero no es exitosa. ¿Por qué? Tiene el mismo problema que tiene cualquier tipo de modelo económico. Si la persona que lo aplica no sabe ni dónde está parado ni qué es lo que está haciendo, pues va a embarrar y va a llevar a ese modelo económico a la ruina. De hecho, es que ningún modelo económico es malo. Los malos son los que lo aplican porque no saben aplicarlo como debe ser. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Muy bien. Y obviamente, pues este es un tema que disfrazado de socialismo del siglo XXI, pues llevó al traste con la economía venezolana
que desafortunadamente también tenía un gran problema. Estaban acostumbrados los venezolanos a tener muchos subsidios. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Los subsidios serán buenos para la economía o malos para la economía? Pues una economía de libre mercado. ¿El subsidio es bueno o malo? Es bueno siempre y cuando no sea por todo, profe. Hay economías muy fuertes que dan subsidios y subsidios bastante buenos, pero no es por todo. Si no estoy mal, Suecia es una de las mejores economías del mundo y ellos dan subsidio prácticamente para todo. O sea, no creo que Suecia esté en las mismas condiciones que Venezuela, creería yo, No, claro. de mi ignorancia. Entonces, el hecho de que los subsidios se den no quiere decir que el modelo económico fracase. Lo que pasa es que una cosa es que uno reciba un subsidio, otra cosa es que ya se vuelva recostado el sistema. Claro. Y que el subsidio... Y que todo en exceso, profe. Como, ¿Perdón? o sea, Sí, todo sí. en exceso. Está bien un subsidio, pero es que ellos daban subsidio porque sí, porque no. Entonces ya todo en exceso, pues, hace caer a cualquiera. Es que la mayoría de los países que dan subsidios, hay subsidios por estudiar, subsidios por tener hijos, subsidios por no tener trabajo, subsidio porque sí, porque no. Igual es que el problema no es el subsidio, el problema es que cuando la persona ya quiere solamente vivir del subsidio y no hace nada por digamos, salir adelante, porque por ejemplo, yo hace algún tiempo iba a viajar a Canadá y daban subsidio, por ser estudiante me dan un subsidio. Sí. Si llegaba a tener hijos allá, me daban subsidio. Si me iba con hijos de acá, me daban subsidio. Claro. A los hijos le daban subsidio por todo. O sea, igual iba a tener un subsidio por todo. De hecho, si me quedaba sin trabajo, me iban a dar otro subsidio. O sea, los subsidios están, es una, digamos que manera de mantener como la igualdad en las personas. Igual, pues no es que el subsidio vaya a ser lo mismo que si gana una persona que está trabajando, pero son subsidios realmente buenos. El problema es que las personas que se quieren quedar solamente en el subsidio, entonces que ya no van a hacer nada porque igual como le están dando el subsidio, pues no tienen que hacer nada. Ese es el problema. Ese es el Porque el problema. problema real no está en que le den un subsidio, pues se supone que el gobierno tiene que velar porque el bienestar de todas las personas. Si una persona no tiene trabajo, pues que tenga un subsidio al desempleo no es malo. El Claro. problema es que ya se quede viviendo del subsidio al desempleo. Exacto. Entonces que se vuelva recostado del Estado, manteniéndose en un subsidio, y se vuelve totalmente improductivo. Cuando no hay productividad, ojo, que ese es el principal problema, que la productividad es generar valor, valor con el trabajo, valor con el emprendimiento, valor empresarial, con el desarrollo de productos, con generación de nuevas empresas. Entonces, cuando uno se vuelve improductivo porque se recuesta con el Estado y cree que el Estado es el que tiene que darle todo, pues ahí es cuando genera el mayor problema, precisamente. Y, pues, obviamente, los gobiernos que manipulan de alguna fórmula los modelos políticos y entonces hablan del socialismo del siglo XXI y ya obviamente entran a polarizar con que el otro sistema es malo y que vamos a entrar en este sistema que es bueno. Entonces ahí es donde empiezan a distorsionar los modelos, pero sobre todo es por intereses particulares, ¿cierto? De hacerse millonarios, de hacerse al poder y a su vez obviamente hacerse millonarios, pero a través de la corrupción, desafortunadamente. Entonces, totalmente de ese es uno acuerdo. de los grandes problemas, profe. Señor. La bendita corrupción. Eso acaba cualquier modelo económico. De acuerdo. Eso es tan sencillo como si usted tiene su economía y tiene un bolsillo roto y le están robando, usted nunca va a progresar. ¿Sí? Además, todo tiene una proporcionalidad. Tan solo miremos el sueldo de nuestros congresistas. Pues, sí. Su sueldo básico de 7.900.000 y tienen, por decirlo algo, unos subsidios. Tienen una prima especial de 10 millones y unos gastos de representación de 14 millones adicionales. Y eso le subieron el salario del 5.12 más o menos. Esperemos a ver si va a ser proporcional para todos. Entonces, no es tan malo los subsidios que se dan, sino que sean equitativos y que sea algo cultural. Que sí. También, así como lo decían los compañeros, no solamente reciban, digamos, unas prebendas, sino que también estén obligados a aportar al sistema. Claro. Y de acuerdo. Pero qué pena. Señor.
algo ahí para complementar lo que dice mi compañero. Sí, claro. Y de lo que estaba hablando Diego de Canadá. En Canadá, después de que usted complete los 100 millones de dólares anuales, usted paga la mitad, o sea, el 50% de lo que haya ingresado a su cuenta en impuestos. Por eso es que allá no hay gente ni muy rica ni la gente muy pobre, porque de hecho Canadá maneja el estrato medio, es uno de los que mejor gana a nivel mundial. Entonces, digamos que a los de clase media también se les cobra unos impuestos considerables, sí, son hartos, pero uno mira ahí las personas que tienen hartos ingresos, así mismo les cobran los impuestos, pero aquí es totalmente el contrario. Cierto. Ahí sí es totalmente desequilibrado el cobro de impuestos, o sea, es y totalmente inequitativo y desproporcionado. Está bien, lo que tú dices es muy cierto, está muy bien porque la mayoría de los países, si tú ves en Estados Unidos también, y obviamente los países desarrollados, Canadá, Inglaterra, pues ellos cobran impuestos por todo. Pero lo que uno ve en contraposición, obviamente, es que se ven los impuestos en infraestructura, se ven los impuestos en edificios, en construcción, en parques, se le devuelve al bienestar, ¿cierto? A los conciudadanos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay una proporción, digamos, de ese Estado que está buscando el bienestar de sus ciudadanos, y si cobran los impuestos, pues bienvenidos sean, digámoslo así. Pero aquí quieren subirle los impuestos a todo el mundo, que todo el mundo pague impuestos, y sigue habiendo una inequidad muy alta, pues con respecto a los más ricos, ¿no? Entonces, sí se generan lo que llaman unos gaps, o sea, unas brechas muy grandes entre las diferentes clases sociales, y eso es lo que genera problemas realmente. Hay gente muy, muy, muy pobre y sigue siendo muy, muy pobre. Y la gran clase media pues está saliendo adelante. Se suponía que los pobres no deberían ser pobres, sino ya ser clase media, para ser un país más desarrollado y más equitativo. Es que ese es el problema fundamental, radica en eso. Yo creo que fue en esta clase, profe, que yo le decía, por ejemplo, le ponen el ejemplo de Ecuador. Ecuador no es un país de primer mundo ni cerca, pero si uno mira el manejo que se le da a Ecuador a lo que son impuestos y demás, o sea, la diferencia es abismal. O sea, yo les contaba lo de solamente en las vías, o sea, para que un país tenga en todo territorio nacional no haya un solo berraco hueco en una vía, eso quiere decir que se está invirtiendo el dinero en algo. Claro. Ecuador hay una parte de Ecuador que sufre mucho de inundaciones, y en menos de 10 años, si no estoy mal, construyeron una super represa que evita que se inunde toda esa parte del territorio, que es una parte ganadera y una parte agrícola. Entonces, yo no creo que esa obra les hubiera valido 5 millones de pesos. Sí, Lo claro. hicieron entonces, el problema radica ahí. Aparte, pues, digamos, los países en los que estamos hablando, que son considerados países de primer mundo, prácticamente en o en la mayoría, o en la gran mayoría, existe la educación gratuita. Sí. En Estados Unidos hay universidades y hay colegios donde se pagan millonadas por estudiar, pero igual las universidades, o hay gran cantidad de universidades que son gratuitas. Eso no quiere decir que el Estado le está regalando algo a la persona. Es que si es un Estado donde no hay educación, pues no vamos a llegar para ningún lado. O sea, si los que van a llegar después a regir el país son igual o más brutos que los que ya están, pues estamos en las mismas. Sí, de acuerdo. Pero inclusive lo que tú dices es cierto. Sí, sigue. Totalmente de acuerdo con Diego. Es que tan solo míralo, un ejemplo claro acá, con el impuesto predial, con el aporte voluntario. Si uno evidenciara que el tributo o los impuestos que uno está aportando son enfocados de verdad a lo que se necesita y no a que se lo roben, el aporte voluntario tendría una cobertura muchísimo más alta. Pero ahora, así sea el aporte voluntario de 5,000, 10,000 o 20,000 pesos que llegue el impuesto predial, uno no lo paga porque esa plata se va a perder. Y eso y en ese entonces, no sé si me estoy equivocando, profe, ¿se acuerda cuando la 26 fue cuando implementaron lo del aporte voluntario para tratar de suplir ese hueco tan grande? Cierto. Lo que pasa, lo que tú dices es cierto. Hay una reticencia a pagar
y a pagar más impuestos, porque desafortunadamente sí se está dando todo el tema de la corrupción y que se pierde el dinero. Entonces, ahí ustedes que son los nuevos profesionales, y yo tal vez les decía también en otra clase, no sé si aquí mismo también les decía, pues tienen que tratar de llegar allá a esos puestos, precisamente es con ética profesional, generando precisamente más equidad, buscando que haya equidad en todos los estamentos y los estamentos públicos para empezar, ¿cierto? O sea, si todos vamos a pagar impuestos, perfecto, pero que se vea y que haya retribución y no se roben los impuestos, porque si no vamos a tener, pues obviamente un círculo vicioso que es lo que está empobreciendo cada vez más al país. Entonces hay que llegar allá es con ética profesional. Hay que, si lo nombran a uno, y eso es parte de la problemática, ¿no? Uno está en un sistema y si uno no logra superar el sistema, pues entonces, y logra mejorar el sistema, pues entonces no está haciendo bien su labor. Entonces hay que llegar sobre todo es con ética. Con ética, ahí sí como dicen entre la mentira y la verdad. El que llega con la verdad le va bien, ¿no? Entonces toca como tener ese optimismo, esa ética y llegar con ese profesionalismo, hacer bien las cosas y si es necesario, hacer lo necesario por cambiar el sistema, pues hay que cambiar el sistema. No podemos seguir en sistemas corruptos porque vamos a seguir en un círculo vicioso que va a acabar con este país y con todo el mundo, si seguimos así, ¿no? Y acaba con las economías, empobrece las economías, nos empobrece a todos como ciudadanos. Bueno, de acuerdo. Muy buenos los aportes, muy buenos aportes. 3. Sistema económico. Economía mixta. Este tipo de sistema económico combina elementos de una economía de mercado y de una economía planificada, por lo que muchas decisiones económicas son tomadas por los individuos de manera autónoma, pero también existe una autoridad central que influye en las decisiones de producción y distribución. Hoy, la mayoría de economías funcionan bajo este sistema económico. 4. Sistema económico. Economía tradicional. La economía tradicional es un sistema basado en las relaciones familiares o de comunidad. En este, las decisiones de producción, consumo y distribución están basadas en creencias y costumbres de larga data. Entonces, esas son las famosas comunidades indígenas, las comunidades que nosotros tenemos acá, y otras que son las famosas negritudes también, que todavía mantienen sus creencias, su cultura, ¿no? Hoy en día se puede encontrar este sistema entre aborígenes australianos y algunas tribus indígenas en el Amazonas, que viven igual a como lo hacían hace cientos de años. La influencia de este sistema se puede ver en las economías modernas en ciertas tradiciones que determinan algunas relaciones económicas, como lo son las diferencias entre los salarios de hombres y mujeres, las propinas a los meseros y las mesadas a los niños. En conclusión, los sistemas de economía de mercado y planificada son bastante opuestos. La principal diferencia entre ambas formas de producción radica en la importancia que le dan a la libertad y a la justicia. Mientras para los impulsores de la economía de mercado la libertad es lo más importante, para los defensores de la economía planificada la justicia es lo primero. Para más... La justicia es lo primero. Ok. Entonces miren esta comparación que hice aquí en este cuadrito, para que lo tengan en cuenta, por favor. Entonces decimos que la economía de Estado, ¿sí ven ahí o lo amplía un poquito? Ahí está bien. Ok. Entonces tenemos la comparación de las tres. Y vean lo interesante. Economía de Estado es la dirigida, la intervenida, la planificada, el control total del Estado. Dentro de las cosas y de la libertad está la no competencia, es decir, no hay competencia de empresas.
está basado en una economía eficiente pero pública, o sea, buscando la eficiencia pública. La propiedad es colectiva del Estado, o sea, no hay régimen de propiedad individual o privada, sino régimen colectivo del Estado. Es un régimen de propiedad colectiva. Los factores de producción son de la comunidad o manejados de la comunidad, pero la comunidad pública, por el Estado, es decir, controlados por el Estado. Acá, el trabajo es asignado, el consumo es restringido, hay selección precisamente de los productos que se deben consumir o no. En general, digamos, el consumo es restringido. El Estado es el responsable de toda la producción. Es un modelo que se llama estático y dogmático, ¿cierto? El Estado es el patrón, es el principal empleador, ¿no? También eso es importante tenerlo en cuenta. Y el Estado es el actor principal, el único interventor y regulador de la economía. Busca obviamente el bienestar social, defiende o depende, ¿qué defiende? Depende de la eficiencia estatal como tal, ¿sí? Este lo pueden bajar ustedes del PDF y lo tienen ahí en su computador. La economía es dirigida, es una economía de subsistencia inclusive, centralizada, planificada. Es economía del mercado estatal, de distribución y dirección estatal. Estado, normalmente se le llama aquí el Estado totalitario o el autoritarismo. Economía de mercado estatal, también se le llama economía gendarme. Se propugna pues por la eficiencia pública del Estado, ¿cierto? A través del control de los bienes y servicios. Ahí está el comunismo, el estatismo, ¿cierto? El intervencionismo como tal, la parte de abajito. Bueno, entonces esa es la economía planificada. Veamos la economía libre mercado. Entonces, es el librecambismo o el liberalismo que se llamaba en economía antes. Está la famosa mano invisible de Adam Smith, que los mercados se regulan solos, ¿cierto? La teoría es que en función, cada persona es un tanto egoísta, el ser humano es egoísta obviamente y va en función o va en búsqueda de su propio bienestar. Entonces la mano invisible lo que dice es que como cada cual está buscando su propio bienestar, el mercado hace lo necesario para que ese bienestar se reparta entre todos los ciudadanos, ¿cierto? Se distribuye. La mano invisible ayuda a que los mercados den bienestar a todas las personas. Entonces está la mano invisible, la no perturbación del Estado, las leyes de la naturaleza en función de la no intervención, es lo que dice la economía del libre mercado. Entonces hay libre competencia, es lo que la famosa oferta y demanda de mercado, economía libre, hay propiedad privada, entonces se supone que es efectiva y justa y eficaz en cuanto la propiedad privada genere riqueza para todos, ¿no? A través de que de la utilización de esa propiedad privada para producir, para generar riqueza. El trabajo es libre, o sea, hay libre selección del trabajo, es decir, soy libre de buscar mejorar mis ingresos, soy libre de trabajar en lo que se requiera. Ojo que eso también tiene toda una serie de connotaciones, ¿no? Porque a veces hay lo que se llama el famoso subempleo. Y entonces muchas personas que son profesionales, que ya tienen varios títulos y cosas de esas, pues como no consiguen el empleo que quieren, entonces entran en una etapa o de paro que llaman, o sea, de desempleado, o pueden llegar a entrar en una etapa inclusive de subempleo, es decir, que
hacen cualquier actividad por tener algún ingreso. Entonces, pero eso lo da el tema digamos, de la libertad del mercado laboral que se da en estos países. Obviamente también hay un grado alto de desempleo, porque no están todos los puestos de trabajo que se requiere pues para la economía. A veces se crean y se destruyen esos puestos de trabajo. Entonces, por ejemplo, en la pandemia, pues lo que hubo fue destrucción de los puestos de trabajo. Aumentó la tasa de desempleo a unos niveles exorbitantes. La lógica es que con la reactivación económica vuelvan y se crean nuevos puestos de trabajo, dependiendo cómo sean las políticas de reactivación. Y ojalá se den, ¿no? La creación de esos puestos de trabajo, porque en la medida en la que se aumentan los puestos de trabajo, hay más gente produciendo, menos paro, hay más ingresos, hay más consumo, empieza a reactivarse toda la economía. Libre selección del consumo, o sea, somos libres de consumir, somos libres de importar, somos libres de exportar. Entonces, no está restringido por el gobierno. Entonces, esa es la economía de libre mercado. Aquí no es el Estado, sino el individuo es el responsable. El modelo también sigue siendo estático, ¿cierto? Porque es dogmático en cierta forma. Y las empresas, los individuos, el Estado patrón, pues ambos son empleadores. Digamos, uno consigue tanto de empresas privadas como del Estado acceso a puestos de trabajo. La lógica de esta economía de libre mercado es que el Estado se abstenga de intervenir. Por eso, cuando hablamos de economía de Estado, pero sobre todo de aquella época del año 39, se habla de economía intervencionista y no tanto de libre mercado, sino la economía del bienestar, el estado del bienestar. Entonces, ahí hay que hacer una diferenciación entre el tipo de Estado, que es el Estado totalitarista, que es el Estado comunista, socialista, y el Estado bienestar, ¿cierto? Que es intervencionista también, pero es de libre mercado. Entonces, lo que dijo John Maynard Keynes era de un Estado del bienestar que intervenía la economía, pero para mejorar todos los indicadores de la demanda agregada y que hubiera bienestar para todos los ciudadanos. La famosa demanda, el impulso a la demanda agregada. Entonces, acá la economía del libre mercado pues tiene esa connotación y también se le llama economía social de mercado o sistema capitalista, ¿no? Hay otras fases del sistema capitalista que creo que ya les contaba el otro día, de acuerdo a las interpretaciones de muchos economistas. Está Thomas Piketty, por ejemplo, que es el economista francés de moda, ¿cierto? Que habla que precisamente en la economía y en el Estado capitalista tiene que cambiar porque sigue siendo una economía, digamos, el sistema capitalista genera inequidad por sí mismo, porque no le distribuye a todo el mundo la riqueza en la misma proporción. Obviamente eso es muy difícil en un tema de libre competencia y de propiedad privada porque los que más producen pues van a tener más utilidades. Los que se dediquen a temas, digamos, de cierto tipo de negocios pues van a tener más ingresos que otros que se dediquen a unos negocios más pequeños. Eso es así de sencillo. Van a tener otros tipos de competencias, van a tener que tener otros tipos de inversiones. Entonces, todo está en una proporción diferente y normalmente los dueños de los medios de producción pues tienen acceso a tener más riqueza y acumular más riqueza. Eso es así en el sistema capitalista. O sea, en el sistema capitalista está la libre competencia que ayuda a concentrar y a centralizar la riqueza.
eso es toda la vida se ha sabido. Entonces, por eso está la libre empresa, el libre emprendimiento, y la idea es que es como cuando uno da a veces las clases de emprendimiento, ¿no? Entonces, la clase de emprendimiento es, no, voy a hacer una empresa pero para hacerme rico, ¿no? O sea, para hacer plata, ¿no? O sea, voy a hacer la empresa para ser autoempleador, para ganarme mi sustento, pero también generar una producción y tener buenos ingresos, mejorar mis ingresos. Entonces, a veces la gente hace esas combinaciones, ¿no? Tiene acciones en una empresa, ¿cierto? O se sale de trabajar y monta su propia empresa para sacar adelante su empresa y se vuelve autoempleador, que llaman ahora. Pero eso son estrategias, digamos, de manejo. No es fácil ser emprendedor, eso sí, no es fácil. Hay muchas empresas, hay un porcentaje muy alto que lo tiene la Cámara de Comercio, no sé si alguno lo sepa, pero está alrededor del 80% de las empresas nuevas que se crean al año se destruyen, es decir, se quiebran. Entonces, es muy alto el porcentaje de los emprendimientos que no prosperan. Solamente el 20% se supone que continúan. Entonces, es muy alto en la inversión que se pierde, porque eso es una inversión de tiempo y de dinero. Entonces, hay que, digamos, cuantificar mucho mejor cuando uno se va a lanzar a hacer una empresa, cuantificar mucho mejor las cosas, estar, digamos, un poco más preparado para poder continuar, sostener la empresa y sacarla adelante. O si no, pierde uno plata y dinero. Pero no quiere decir que no sea malo. Todas las experiencias son importantes. Y muchas veces hay empresas que bien estructuradas y todo, pues también se quiebran. Hay empresas que muy jóvenes y todo, pues han salido adelante. Entonces, también depende de la innovación, de la constancia, de la perseverancia, de lo que se llama como tener el amor empresarial, el amor del emprendedor. Cuando uno realmente es emprendedor, entonces saca adelante el proyecto finalmente, ¿no? Entonces, hay que tener alma de emprendedor, como dice, para sacar la empresa adelante. Pero eso lo hace, obviamente uno puede sacar la empresa adelante pues en un sistema capitalista, porque así está dado en este momento. Entonces es un estado libertario, neutral, que de cierta forma es anárquico, porque es que con tanta competencia, con tantos mercados, con tantos productos, pues se vuelve a veces anárquico. Entonces, la eficiencia es privada a través del libre oferta y demanda de bienes y servicios en los mercados, ¿cierto? Aquí de las escuelas económicas tradicionales de esta del libre comercio está la austríaca, ¿sí? Y la escocesa y la de Salamanca. Bueno, eso es como daticos ahí curiosos. Y la actual, que es la economía social de mercado, economía mixta, se supone que es una competencia más justa o más equilibrada. La economía se vuelve más efectiva por la combinación de las dos, por la mezcla de las dos, de la propiedad privada y de la propiedad colectiva. Obviamente esto es el estado ideal. Cuando hay corrupción, ningún sistema funciona. Libre selección del trabajo, más trabajo asignado por el gasto público por sectores, que eso es lo que hemos hablado de John Maynard Keynes. Entonces, en las economías mixtas, pues está esa intervención del Estado positiva en la economía que asigna recursos a los sectores económicos para reactivarlos o para incentivarlos. Aquí en Colombia tenemos los famosos COMPES, ¿no? Que hacen precisamente esa función. Bueno. La libre selección de consumo más estímulo del gasto público por sectores. Entonces, pues todos tenemos esa capacidad libre, de libre albedrío, escoger, comprar, importar, exportar, ¿cierto? Dependiendo de lo que necesitemos. Acá el individuo es responsable, pero también la comunidad y el Estado son corresponsables. O sea, todos somos corresponsables en los mixtos. Este es un modelo más dinámico y pragmático. Se va
hablando precisamente de un modelo acomodado a las circunstancias de cada país. Por eso, en estas sociedades de economía mixta, inclusive la China es una sociedad de economía mixta, pues al revés, pues está acomodado, es un sistema pragmático, acomodado al sistema chino en particular. Individuos, empresas y Estado, todos son empleadores. Eso es importante. El Estado interviene cuando considera necesario. Hay bienestar individual, empresarial, se busca la eficiencia empresarial y estatal, o sea, que haya eficiencia en ambos lados. Acuérdense que la eficiencia más la eficacia es igual a la efectividad, y a mayor efectividad hay mayor productividad, y a mayor productividad tenemos mayor capacidad competitiva, tenemos mayor competitividad. Y está el estado de bienestar, el que yo les estaba mostrando. Este es el estado de bienestar, un estado mixto, donde también buscamos la integración o el bienestar de la sociedad y obviamente de los individuos en esa misma sociedad, pero en la sociedad como estado colectivo. Y hay un bienestar social y también está la búsqueda de la felicidad particular. Eso es importante. Ahora se busca que seamos, pues podamos llegar a otros niveles, unos niveles más importantes de felicidad, ¿cierto? En función de esa felicidad, pues podemos tener, hay mucha gente que, digamos, tienen como dato curioso, pues, hay inclusive un índice de felicidad, ¿cierto? De los países. Y Colombia estaba como uno de los países más felices hace unos años. No sé si alguien se acuerda de ese tema. El famoso índice de felicidad. Por ahí había un país muy chiquitico, creo que era Bután, que era el país más feliz del mundo. Y es un país relativamente pobre. Lo que pasa es que allá, obviamente, ¿alguien sabe de Bután? ¿No? No, la verdad no sé. Bueno, entonces es un país muy pequeño, un país, hemos dicho, eso puede ser una tarea para mañana para que me cuenten un poquito de eso, sobre todo el tema del índice de la felicidad, porque hay que pensar por qué nos clasificaron como uno de los países más felices del mundo en una época, ¿no? En unos años, hace unos años, como creo que en el 2014, 2015. Entonces, pero hay que ver qué tan objetivo o subjetivo es ese índice. ¿Qué mide el índice? El índice no tanto está midiendo para ser feliz los niveles de ingreso, sino los niveles de bienestar, de educación, ¿cierto? Hay que ver qué tiene ese índice. Sería interesante analizarlo. Pero bueno, eso es un tema que obviamente ya tiene más grado de curiosidad que otro, porque como tal no está sirviendo sino el tema anecdótico, porque pues es muy subjetivo realmente. La felicidad todavía es un tema muy de cada persona, ¿no? Yo puedo ser feliz es subjetivo. Yo soy feliz haciendo X o Y cosa y la otra persona para eso no, pues con eso no puede ser feliz. Bueno. La efectividad mixta en provisión de individuos y públicos, es decir, la combinación privada de bienes y servicios, o sea, privado y público. Y este es el sistema mixto capitalista, también está clasificado pues como mixto capitalista, ¿ok? A cada rato me está sacando de aquí porque no cliqueamos a tiempo. Ok, bueno, entonces muchachos, ya estamos en la clase número 10, hemos ido bien, han aprendido hartas cosas, yo creo que saben harto de economía, han entendido cómo son los modelos
Ahora los sistemas económicos saben en qué dicotomía nos estamos moviendo. Aquí hay toda una serie de mapitas que ojalá le tengan tiempo para mirarlos. Estaba el mapita que les estaba planteando del capitalismo y socialismo, ¿cierto? Que también compara el capitalismo con el socialismo en cuanto a unos términos, ¿cierto? De filosofía, de medios de producción, de fijación de precios, ¿cierto? De comercio exterior. Analícenlo, mírenlo, pero básicamente ya lo hemos hablado, está en los mismos términos de lo que hemos charlado y comentado en estas dos clases. Bueno. Bueno, aquí hay otro aquí abajito que está como más simpático, mírenlo. Muy sencillo. Pues obviamente los ponen las dos banderas de los más representativos, del capitalismo de Estados Unidos y del socialismo de China. Entonces, rápido lo que dice: desaparición de la propiedad privada en beneficio de la propiedad pública colectiva, el socialismo, mercado controlado por el Estado, los precios son establecidos por el Estado. No existe competencia entre empresas, estas son de propiedad del Estado, la mayoría, aunque en China eso ya cambió, ya les había comentado, por el modelo, porque es mixto. Dictadura del proletariado a través del Estado. Eso es un tema todavía muy marxista, esto de la famosa dictadura del proletariado a través del Estado, ¿cierto? Esto es un tema, digamos, de la lucha de poderes y todo el cuento. Y entonces hablan de que el proletariado debe llegar al Estado, ¿no? Bueno, los medios de producción son propiedad de la colectividad y administrados por el Estado. Y obviamente el capitalismo, pues, respeto total a la propiedad privada. Es más, la propiedad privada es lo que más enriquece en este tipo de, ¿cierto? El capitalismo. Mercado regido por la ley de la oferta y la demanda, mercados libres, establecimiento y estimulación de la competencia entre las empresas, importante, hay competencia, libre competencia. Hay la división de poderes y representatividad, la división de poderes en el Estado, que da, obviamente, esas tres principales que son del orden ejecutivo y judicial. Esa es la división de los tres poderes, ¿cierto? El ejecutivo, que es el presidente y sus ministros. El legislativo, que es todos los congresistas, ¿cierto? Con sus dos divisiones, que son Senado y Cámara. O sea, aquí es bicameral. Este tema es bicameral en Colombia y en varios países de Latinoamérica lo es, pero hay unicamerales, por ejemplo, el tradicional unicameral, que es, por ejemplo, el de Inglaterra, que así se llama, inclusive se llama la Cámara de los Comunes. Es un solo congreso, es un solo congreso con representantes de todas las zonas del país. Pero es un solo congreso, una sola Cámara. Y lo último que aquí dice es, bueno, y del judicial, aquí tenemos las 4 cortes, ahora son 5 cortes, ¿no? Con la última que se creó a raíz del Tratado de Paz, se creó la famosa, la JEP, ¿no? Justicia Especial para la Paz, precisamente, la JEP. Bueno, ahora son 5 cámaras. Los medios de producción, tierra y capital son normalmente todos, inclusive la tecnología, son de tipo privado, ¿no? El Estado tiene algunas cosas, el Estado también tiene tierra, obviamente. Entonces, pero está el Estado combinando o ayudando a regular precisamente ese tipo de colectividades. Entonces, la colectividad de lo que se necesita, del servicio público, de los servicios de parques, todas estas cosas, pues lo está regulando
el Estado. Hay algunos que dicen que sigue siendo ineficiente, hay otros que dicen que ha mejorado, ¿cierto? Y eso depende, no es tanto problema del mismo Estado, sino eso depende del gobierno de turno, si es efectivo o no, y si es más eficiente o no, administrando el Estado. Así de sencillo. Bueno, muchachos. Entonces ya los llamé a lista. Miremos quiénes llegaron para quitarle la falla. Profe, John Freddy Melo. A ver, voy a llamar de nuevo a los que tienen falla a ver si aparecen. David Felipe González. Acá estoy, profesor. Sí apareció David Felipe. Bueno. Muy bien. John Freddy Melo. Sí, señor, ahí está. Profe, buenas noches. Buenas noches. Ok, ya. Jenny Andrea Rodríguez. Profe, buenas noches. Ah, también apareció Jenny Andrea, muy bien. Michael Steven Zárate. Buenas noches, profe. Bueno, muy bien, se están conectando todos. Emilia Patricia Cruz. Profe, ya está escribiendo en el chat que tiene problemas de sonido, pero ya está en clase. Ok. No, sí, yo la vi conectada también. Ok. Leonardo, que también llegó también. Buenas noches, profe. Buenas noches. Leonardo, ¿ya te pudiste matricular en la plataforma de una pregunta? Sí, profe, sí, finalmente ya me pude matricular, profe. Gracias. Ok, gracias, muy bien. Angie Alejandra Bautista. Presente, profe. Sí, Muy le cierro bien. la mía porque yo la había abierto ya. ¿Dónde está Angie? Ah, sí, apareciste, Angie. Muy bien. Luis Fernando Castañeda. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde andaba su señoría que estaba perdido? Profe, estaba llegando del trabajo. Ah, bueno, ok. Bueno, gracias. María Camila. Camila La Rota. Hola, profe. Aquí estoy. Hola. Hola, profe. ¿Qué pasó con tu cámara? Profe, es que estoy desde el computador y el computador no me sirve la cámara. Ay, Dios santo, no nos dejas ver tu... Entonces, cuando la pongo siempre me pongo desde el celular, pero pues ahorita no me conecté desde el celular. Bueno, ok, pero trata de conectarte con cámara. Bueno. Vivis. Sí, señor. Siempre lo hago, profe. Bueno, muy bien. Viviana, ¿qué apareció Viviana o no? Vivis. Hola, profe. Hola, Vivis, ¿qué pasó? ¿Por qué no habías llegado a tiempo? Porque esto acá afuera está más bonito, profe, usted viera. Oiga, sí, ahora hay por todos lados trancones de todo lado y por ahí esto está tenaz. No, profe, y hay protestas, sí. Hay protestas, sí, profe. Entonces eso fue lo complejo. Acá afuera está terrible. Antes pude entrar al conjunto, profe. ¿Viviana vive en Villaluz también? No, yo vivo, al lado del Fontanar de Es que ya Suba. también está linda la cosa. Yo vivo aquí cerca del Portal 80 y por ahí por todos los lados de Villa, pues ahí están que... Ahí está Pues peor. hace un rato que pasé hasta allá y están que... Uy, sí, todos lados de Villas, pues preciso. Tenaz. Juan David Rodríguez. Juan David. ¿Qué dijo Juan David? Diana Valentina. Presente, profe. Ok. Bien, gracias. Jessica Lorena. Presente, profe. Bueno, muy bien. Y Gracias. Jorge Eliezer. Jorge Eliezer también Presente, apareció. profe. Bueno, muy bien, Jorge Eliezer. ¿Qué pasó, Jorge Eliezer? Casi que no se comunica. ¿Qué pasó? No, profe, están con están tenaces y eso que venía en moto. Ah, pero con moto sí puede esquivar. No creas, está tenaz, profe. Está tenaz. Profe, Uy, está complicado, por ejemplo, acá cerca de mi barrio, está cerrado prácticamente todo.
No hay forma de llegar ahorita. Bueno, y son protestas sociales, ¿no? Dicen que todas estas protestas están basadas en la polarización que tenemos en Colombia de un bando con el otro. Profe, la verdad lo que está pasando por acá es por lo del asesinato del señor esta Sí, mañana. de la Porque fue acá en el profe. barrio. Esto fue acá en el barrio. Claro, fue tenaz. Yo alcancé a ver esa noticia, pero sí, yo no entiendo por qué le seguían aplicando el Taser y dele, pobre hombre. Abusivos, profe. O sea, lo que pasa es que, digamos, por ahí, yo me la paso mucho por ahí, por esa zona, y pues conozco algunas de las personas que estaban por ahí. Dicen ellos que el señor se subió vivo, o sea, lo subieron vivo, pero pues que cuando llegaron al CAI se la terminaron de aplicar, y ahí fue donde En las noticias está horrible. Y es que aparte en las noticias mostraron de que aparte del Taser le empezaron a pegar en la cabeza. Y que de hecho el médico dijo que uno de los golpes fue como el fulminante, como la suma de todo. pues fue acá en el barrio, pero yo le digo que digamos por acá están rotados, es por eso, porque pues eso ya por acá, digamos que ha pasado mucho, pero pues el problema ahorita es que quedó grabado en video y que todo el mundo se está dando cuenta, entonces acá pues la gente que ya mucho tiempo sabe que han matado más de uno de esa misma manera, pero pues como nunca había estado en video, pues pero ahorita con eso que quedó grabado en video, entonces se complicó la cosa. De hecho, estoy esperando que me avisen para ir a recoger en Bogotá, porque es que está imposible entrar al barrio. No, tenaz. Bueno, buena suerte a todos pues con esa situación. Nos toca tener cuidado. O sea, bueno, obviamente eso es muy relativo, ¿no? Pero sigamos cuidándonos más bien del tema de la pandemia y obviamente yo sé que ustedes no andan en esos temas de tragos ni nada de esas cosas. Todos muy juiciosos, ¿cierto? Nada de eso. Eso sí, No, profe, y profe, fue no un se equivoca. procedimiento totalmente fuera de todo protocolo. No, Un claro. procedimiento error tras error, porque normalmente no es que apoye, digamos, las armas no letales como el Taser, porque han demostrado que la fatalidad es bastante grande, pero es que el Taser ni siquiera lo tenía el señor, por eso estaba en el piso. Ahí hicieron un análisis del video, los policías totalmente no lo pudieron contener, utilizaron exceso de fuerza, el Taser estaba en otro lado enganchado, por eso es que el señor se seguía moviendo, pero le seguía pasando corriente y lo estaba quemando. Claro. Ese era el dolor tan grande, entonces, o sea, terrible, terrible. No, sí, es una situación muy complicada. Bueno, el extremo de uso de la fuerza. Ahora, eso desafortunadamente desprestigia mucho a la institución. Eso es lo más triste, ¿no? De todas las cosas buenas que puede estar haciendo la institución con los policías, con todo lo que han estado haciendo, de la seguridad y control. Estos dos personajes dan al traste con la imagen de la institución. Triste, pero así es. Profe, pero en No, sí la profe, policía es corrupta. No, claro. Pero es que la Policía Nacional está más callada que teta de gitana, profe, hace mucho tiempo. Eso. Sí, eso es cierto. Complicado, pero bueno. Sigamos mirando a ver cómo mejoramos nuestra economía propia y de la familiar también. Microeconomía, fundamentos de microeconomía. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana y mucha suerte a todos. Cuídense. Hasta mañana, Profe, muchas gracias. Profe, pronto mañana me demoro un poquitico en conectarme porque también salgo un poquito tarde de una reunión. Pero yo llego un poquito tarde de pronto mañana, profe. Qué pena. Vale, listo. Ok. Listo, profe, Leonardo, gracias. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Leonardo, ¿qué decías? No, profe, me está despidiendo. Bueno, listo. Hasta luego, muchachos. Entonces nos vemos mañana.